Buenas tardes a todas, a las que no saludé, mucho gusto. Mi nombre es Patricia Kesselman. Hola Nancy, ¿cómo estás? Estoy acá en Buenos Aires, Argentina, y bueno, Lika me pidió que participara, que les contara un poco a todos ustedes acerca de esta lunación que se está produciendo. Se produjo hace unas horas ya, pero hoy, en el día de hoy, el día de Brujas, una luna llena en el eje Tauro-Escorpio, una luna llena que es llamada luna azul, astronómicamente, porque es la segunda luna llena del mes. Esta luna llena se produce en el apogeo de la Tierra, es decir, que está a una distancia mayor que las lunas que se producen comúnmente. Está a 406.392 kilómetros de la Tierra. ¿Cuándo? Cuando la luna está en el perigeo, más cerquita, se produce a 363.000 kilómetros de la Tierra aproximadamente. ¿Esta luna llena ya puedo compartir pantalla? Ok, perfecto. Se las voy a mostrar. La luna llena se levanta generalmente para el lugar en donde uno se ubique, se encuentre, pero si uno quiere leerla para un país o para un lugar determinado, se levanta para donde se ubica el gobierno, ¿no es cierto? Por ejemplo, si yo vivo en Argentina, el lugar para levantar la luna llena es Buenos Aires, si quiero hablar de la luna llena en general, de lo que puede suceder en el país. Esta luna llena, ¿esto es la luna llena? No, esto no es la luna llena. Okay. Ya me parecía. Acá la tengo. ¿La ven? ¿Todos la ven? Sí. Entonces, si la luna llena la quiero levantar para sí, España, voy a buscar Madrid y así sucesivamente busco el centro, el lugar donde se ubica el gobierno para hacer un pronóstico sobre el país en relación a la luna. Pero vamos a hablar de la luna llena en general, porque es una luna llena en particular. Ustedes saben que la luna llena corresponde al ciclo lunar. El ciclo lunar se desarrolla entre la luna y el sol. Y ese ciclo comienza cuando el planeta más rápido alcanza el más lento y ahí se da el comienzo del ciclo. Entonces, la luna llena es el periodo máximo, ¿no es cierto? Donde la luna está absolutamente, porque la luna por supuesto no tiene luz propia, está absolutamente llena de la luz del sol. Entonces es un periodo de muchísima actividad, donde todo se proyecta para afuera, hay muchísimo movimiento, hay muchísima energía lunar. La luna está absolutamente llena de la luz del sol. Y en este caso se produce en conjunción al planeta Urano, que es el planeta de los cambios repentinos, de los cambios inesperados, de la iluminación, ¿no? Un planeta que tiene que ver con cuestiones que suceden repentina e inesperadamente. Por eso, el primer decanato, los últimos días del último decanato, los últimos grados del último decanato de los signos fijos, está muy movilizado por el planeta Urano. Y en este caso de la luna llena, las lunaciones, todas las lunaciones, luna nueva, luna llena, son activadoras de tránsito, ¿no es cierto? Y en este momento, aquellas personas que tengan puntos sensibles en los últimos grados del último decanato de los signos fijos, que son Leo, Acuario, Tauro y Escorpio, esos grados van a ser movilizados por esta lunación que está activando el paso del planeta Urano, ¿no? Entonces, están inclinados a vivir sucesos repentinos, inesperados y muchos cambios en la vida, ¿no es cierto? Estos signos fijos están viviendo momentos de tensión porque Urano es como eléctrico, ¿no es cierto? Está muy asociado a la electrónica, a la electricidad, a
todo este tipo de cuestiones así espasmódicas también, ¿no? Entonces, esta oposición de la luna, porque cuando hay una luna llena, el sol y la luna están opuestos, y la luna en este caso en conjunción a Urano, entonces tiene ese sentido de movilizador, despertador, de generador de cambios que ya se estaban preparando y que posiblemente en este momento se expresen. También hay varias cuestiones interesantes en relación a esta luna llena, ¿no es cierto? Mercurio se encuentra en este momento retrógrado, se ha puesto retrógrado en Escorpio, pero hace unos días que regresó, volvió a entrar en Libra. Y aquí va a permanecer estacionario hasta que el día 3, dentro de unos pocos días, se va a volver directo y va a volver y va a reingresar al signo de Escorpio. Pero en este momento, fíjense que en esta luna llena, la cuadratura de Mercurio y Saturno es exacta. Nosotros los astrólogos le decimos que es partil, cuando se refiere a exacta. Acá tenemos Mercurio en el grado 26 de Libra y Saturno en el grado 26 de Capricornio. Entonces, todos los asuntos que se asocian con Mercurio, Mercurio es el planeta de la mente, de la comunicación, del periodismo, de las noticias, del comercio fundamentalmente, van a estar restringidos, limitados, frenados por la intervención de Saturno. Esta cuadratura exacta va a permanecer así por varios días, porque bueno, Saturno es un planeta lento, Mercurio va todavía a estar estacionario unos días y finalmente van a hacer la cuadratura otra vez exacta el día 6 de noviembre, ¿no? Entonces, durante todo este tiempo, los asuntos asociados con Mercurio van a estar influenciados por Saturno de manera restrictiva. No es un buen momento, este momento, para comenzar cuestiones asociadas a Mercurio, es decir, cuestiones asociadas con estudios, con comunicación, probablemente el periodismo o este tipo de, incluso leyes, ¿no es cierto? Porque el dictado de leyes están asociados a Mercurio. Entonces, todo tipo de acción mercurial en este momento se ve restringida, limitada, frenada por el efecto de Saturno, por su relación con Saturno. Otra cuestión interesante que va a suceder en estos días, en el tiempo de esta lunación, es que Júpiter y Plutón van a hacer su tercera conjunción. Júpiter y Plutón se juntan, se hacen conjunción cada aproximadamente 12 años, ¿no es cierto? Porque es el paso de Júpiter. Júpiter da la vuelta al zodíaco cada 12 años. Entonces se va a encontrar con Júpiter y Júpiter se va a encontrar con Plutón por última vez en este tiempo. Y esa conjunción de Júpiter con Plutón está muy asociada a cambios profundos sociales. Plutón es el cambio, Júpiter es un planeta social, entonces se refiere a cambios, transformaciones sociales, y son muy evidentes durante este tiempo porque, bueno, hemos vivido profundas transformaciones sociales porque todo esto viene acompañado de otros aspectos que seguramente ya han hablado de ellos o hemos hablado en muchísimas oportunidades de ellos, porque en este tiempo, desde enero del 2020, se han producido acontecimientos celestes importantísimos, entre ellos la conjunción de Plutón con Saturno y lo más importante, que en este tiempo, en este próximo tiempo, dentro de pocos meses, pocos días, se produce la conjunción de Júpiter con Saturno. Una vez que Júpiter y Plutón hagan conjunción, Júpiter va a seguir su paso y Júpiter y Saturno van a ingresar en el signo de Acuario,
El 20 de diciembre del 2020 van a ser la conjunción, la primera conjunción en los signos de aire, por lo cual estábamos hablando desde hacía muchísimo tiempo en el cambio de paradigma que significaba esta conjunción importantísima que se produce cada 240 años, la conjunción de Júpiter con Saturno. Bueno, pero en esta lunación, en esta lunación todavía no van a estar en conjunción, sino que la conjunción que se produce durante este tiempo es la conjunción de Júpiter con Plutón, que es una conjunción social, y donde caiga en la carta natal es una cuestión de transformación y de poder, ¿no es cierto? También tenemos el tema de que Marte todavía se encuentra retrógrado en el signo de Aries, ¿no? Y Marte se va a poner directo aproximadamente el día 14 de noviembre, aproximadamente no, el día 14 de noviembre, y va a volver a tocar todos aquellos planetas que ya había tocado, ¿no es cierto? Pero durante esta lunación, lo importante, lo fundamental, es que la luna llena se produce en conjunción a Urano, que es un aspecto muy movilizador, y la cuadratura exacta de Mercurio con Saturno. Esta cuadratura exacta de Mercurio con Saturno va a movilizar los signos cardinales, que son Aries, Libra, Cáncer y Capricornio, ¿no es cierto? Entonces, los últimos grados de los signos cardinales todavía están movilizados por esa cuadratura y por el paso de Saturno que prontamente va a ingresar en Acuario. En relación a Mercurio es el planeta de los vientos, ¿no es cierto? Muchas veces hemos hablado, o hablo en mis clases, de que la astrología se comenzó a desarrollar en el tiempo antiguo y una de las primeras herramientas de la astrología fue la astrometeorología, ¿cierto? La astrometeorología es, por supuesto, la astrología que se refiere al tiempo. Y Mercurio, en ese sentido, es el planeta de los vientos, ¿no es cierto? Los planetas opuestos en general son pares que hablan de aperturas de puertas, ¿no? Aperturas de puertas para las lluvias, por ejemplo, es cuando se relacionan el Sol o la Luna con Saturno en un aspecto aplicativo, en una lunación, entonces quiere decir que va a llover, como sucedió, por ejemplo, en la luna nueva pasada. Había una apertura de puertas entre la lunación y Saturno, porque estaban en cuadratura, se produjo en el grado 23 de Libra, y estaban en cuadratura todavía con Saturno. Entonces llovió. También se tienen que dar determinadas condiciones. En este caso, y en Buenos Aires, ¿no? Esta carta levantada para Buenos Aires, Mercurio es angular, está ubicado en un ángulo de la carta. Entonces, los planetas que están ubicados en los ángulos de la carta son planetas que se van a evidenciar, que se van a manifestar, porque los ángulos son puntos de manifestación de los planetas, ¿no es cierto? Cuando un planeta está en un ángulo, es seguro que lo vamos a notar y lo vamos a ver. Entonces, este Mercurio relacionado con Saturno probablemente esté hablando de vientos, ¿no? Porque Mercurio es el planeta de los vientos y está ubicado en un ángulo. Y está haciendo una cuadratura con Saturno, y Saturno es el planeta que representa al frío y crudo invierno, cuando en la Tierra no había abrigo y los seres humanos no tenían alimento tan fácilmente, ¿no es cierto? La astrología se desarrolla en base a el clima en el hemisferio norte, ¿no es cierto? Entonces, los signos regidos por Saturno son aquellos signos que corresponden al invierno justamente en el hemisferio norte. Entonces Saturno está asociado con el frío y probablemente esto indique, por ejemplo, en esta parte del mundo, una baja en las temperaturas y vientos, ¿no es cierto? Y vientos. Entonces esto lo va a ser, es lo que va a ser más notorio. También va a ser muy notorio en nuestro país aquellas cuestiones asociadas a lo mercurial, como les dije, comercio,
bueno, ya saben, ya tendrán noticias de cómo está nuestro país, y entonces los problemas que tenemos, y entonces probablemente estos problemas sean más notorios durante este tiempo. También tenemos que observar que la luna llena que se produce en el signo de Tauro está en conjunción a Urano, y el signo de Tauro tiene mucho que ver con lo económico, con la economía, con el dinero, es el signo fijo de tierra y entonces está muy asociado a ello. Bueno, aquí en Argentina rige esa luna, rige la casa octava, que es la casa de reservas, y la luna nueva anterior a esta se produjo en la casa octava y hubo temblores, problemas con el dólar y problemas con nuestras reservas, es decir, se sincroniza mucho la lunación con aquello que esté sucediendo temporalmente en los países, ¿no? Donde levantemos la lunación. El hecho de que esté Mercurio en un ángulo me dice que se va a hacer notar, porque por ejemplo, en otros lugares donde Mercurio no esté tan angular, probablemente no se evidencie aquellas cuestiones asociadas con el clima. Pero en los lugares donde está angular y se respeten determinadas condiciones, eso sí funciona a nivel general climático, ¿no es cierto? Bien, no sé si ustedes quieren hacerme algunas preguntas, si quieren charlar acerca de estas cuestiones de la lunación, que podemos ir charlándolas, porque, bien, ¿sí? Ah, bueno, también podemos decir que Venus y Marte están en oposición. Venus va a hacer malos aspectos durante todo su tránsito por Libra. Marte y Venus están en oposición. Y Venus también va a hacer en su tránsito por Libra cuadratura a todos los planetas que están en Capricornio. Sí, si me quieren preguntar en voz alta, porque no sé cómo, voy a mirar lo que están diciendo, a ver en el chat, a ver si lo veo. Yo te leo el chat. Gracias. Adriana dice, ¿la lunación también se aplica en las cartas natales personales? Sí, sí, la lunación se aplica, es un tránsito, ¿no es cierto? Y como les comentaba, las lunaciones son activadoras de los tránsitos. Si nosotros tenemos un punto sensible tocado por alguno de los aspectos que están en el cielo, es probable que durante la lunación lo sintamos con mayor fuerza o mayor claridad porque moviliza aquel punto que ya está sensibilizado. Las lunaciones en general, los eclipses en particular, porque saben que los eclipses son lunaciones especiales que se producen en conjunción a la eclíptica. Entonces son lunaciones de alguna manera que se sienten más, son más fuertes. Sí. Sí, ¿y alguna otra pregunta tenemos? Sí, seguro, ahorita están ¿Pensando? sí, claro, están, sobre todo las astrólogas, están viendo la carta. Pero las astrólogas ya saben, no tienen que No, pero preguntarme. hay astrólogas de todos los niveles. Tengo alumnas, ¿no? Medianas, ya masters, hay mucha gente. Vamos a ver. ¿Puedo preguntar? Sí, Claro. Gracias, buenas tardes. Hola Héctor, ¿cómo estás? Bien, ¿qué tal? Mucho gusto, Patricia. Mucho gusto. Nos hemos bienvenido. visto ahí en el WhatsApp, o nos hemos escrito en el WhatsApp Ah, de puede Doctor ser, Álvarez puede ser. Bravo. Ah, sí, 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 sí. Ahí está. Gracias. Nada más, una aclaración. Mencionaste que esta lunación va a afectar, o va a impactar, más bien dicho, en el último decanato de los signos fijos, o en No, el primero. cardinales, cardinales. En los últimos grados del primer decanato de los signos fijos y en el último decanato de los cardinales, sí.
Fundamentalmente, la luna llena se produce a fines del primer decanato, es decir, claro. los 10 primeros grados, entonces es el grado 8, está justamente al final del primer decanato. Entonces, los signos fijos, Tauro, Escorpio, Leo y Acuario, van a ser movilizados por esta lunación. Fundamentalmente aquellos que tengan puntos sensibles ahí. Y la lunación la observamos de acuerdo a la casa natal en la que cae. Si no toca ningún planeta, observamos en qué casa natal cae, porque esa casa va a ser movilizada por la lunación. Si no hay ningún planeta, no es tan evidente, aunque sí se moviliza esa casa, pero cuando cae sobre algún planeta, y sobre todo si cae muy exactamente, bueno, esto claro que sí, se expresa. ¿Se expresa cómo? En acontecimientos, en sucesos. Ok, gracias. Gracias por la aclaración. Y ¿puedo preguntar algo? ¿Qué tal, Patricia? Hola, Nancy, ¿cómo está? Nancy es alumna mía. Exacto. Tengo el gusto de disfrutarla, Patricia, todos los martes. Así que bueno, se las recomiendo como maestra de astrología, que es excepcionalmente presente y sabia. Gracias, Nancy. Digo, como también la luna llena es opuesta al sol, a los nacidos en Escorpio, dentro del signo de Escorpio, también les movilizaría bastante. Depende en qué grado tenga algún punto sensible. Si lo tiene cerca, sí. Si no, no. Claro. Todo el signo no abarca. Va a abarcar... En los tránsitos ya sabés que consideramos 2 graditos antes y 2 graditos después. Hay un orbe de 2 grados. A veces es más amplia. La luna tiene un orbe amplio. Pero en este caso está muy exactamente en conjunción a Urano, entonces se va a sentir el efecto de Urano en aquellas personas que tengan puntos sensibles en esos grados o cerca de esos grados de los signos fijos, ¿no? Fíjate ¿cuál fue la noticia del día de hoy en Argentina? La noticia del día de hoy en Argentina fue problemas en las cárceles. Fíjate que en esta lunación, Júpiter, Plutón y Saturno caen en la casa 12. La casa 12, el lugar de Saturno, es el lugar de cárceles. Entonces, de alguna manera, se está reflejando allí, ¿no? Pienso también que, bueno, hay cosas que están pasando por debajo de la alfombra que no estamos viendo, que quizás le están queriendo mover un poco el piso al presidente. Pienso yo, que esto no es gratuito. Pero bueno, eso es una interpretación mía, ¿no? ¿Qué otra pregunta, qué otra cuestión puedo aclarar que no tengan en claro, que les pueda contar? La luna llena. Hay una pregunta de Victoria Soledad, que habla en qué casa estaría la lunación. ¿En qué casa de esta carta? Me imagino que tendrías que explicarle si es en su carta o en esta claro, carta. Yo quiero saber si es en esta carta cae en el eje cuarta décima, ¿no es cierto? Fíjense, la luna está en la casa cuarta y el sol está en la casa décima. El sol proyecta toda su luz sobre la luna, ¿no? Y es un estado de debilidad lunar. Estos grados, cuando están en oposición al sol, 12 grados antes y 12 grados después de la oposición de la luna al sol, se llaman grados combustos, pero la luna tiene toda la potencia de la luna del sol, ¿no? Reflejado absolutamente en la luna llena. Y la particularidad de esta lunación es que se produce en conjunción muy exacta, partil quiere decir exacta, y aplicativa a la luna y por supuesto a la oposición del sol. Y en qué casa natal cae, eso tenés que ver en qué casa tenemos el grado 8 de Tauro, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, tengo la lunación en la casa tercera, ¿no? Me moviliza la casa tercera. Y de hecho estoy hablando con ustedes ahora.
Bueno, David nos pregunta si Lilith también influiría. Bueno, No sé yo no trabajo con Lilith, yo trabajo con astrología tradicional, pero en el caso de la lunación me imagino que estamos hablando de la luna llena y de los aspectos más notables. Lilith no sé qué aspectos formará con la lunación porque no trabajo con ella. No trabajo ni con Lilith ni con Quirón, trabajo más bien la astrología tradicional, o como dicen algunos, la llaman algunos neoclásica. Neoclásica, sí. Neoclásica, porque agregamos Urano, Neptuno, Plutón, trabajo con los partes, fortuna, infortunio, etcétera, pero no con Lilith. A ver, hay otra pregunta por ahí. Adriana nos dice, ¿cuánto es el periodo que afectaría o que dura el efecto de esta lunación? 15 días, hasta la próxima luna nueva. 15. Hasta la próxima, 15 días, hasta la próxima luna nueva que comienza el nuevo periodo lunar. O de luna llena, podés tomar estos 28 días. Pero en general, el ciclo comienza con la luna nueva y tiene su mayor influencia durante la luna llena, que la luna llena vendría a ser el punto crítico de esa lunación, ¿no es cierto? Cuando las fuerzas se presentan, cuando se presenta con mayor fuerza, ¿no es cierto? Esta lunación, las lunaciones en general. Muy ¿Qué otra bien. cosa? Bien. Bueno, por el chat no tengo preguntas, no sé si ¿alguien quiere conversar con Patti, hacerle una pregunta? Tenemos 44 participantes. Pueden abrir su micrófono. Para charlar un poquito, ¿no? Claro. La fase de mayor... Hay que aprovechar a Patti Kesselman, que ya, lo máximo. Yo cuando la conocí me tomé 80 fotos con Patti. 80, yo tengo 3 nomás. Yo digo por decir un montón. Ajá. Qué maravilla, ¿no? Entonces, claro, decíamos que comienza el ciclo con la luna nueva y acá es el punto de mayor expansión, de mayor movimiento, de mayor excitación de las masas, ¿no? Porque cuando uno quiere mostrar algo, está bueno que lo haga durante la luna llena. La luna nueva es una fase más introvertida, más para adentro, ¿no? Claro. Esta fase lunar, la luna está llena de luz, entonces se inquieta. ¿No decían por ahí que salía el lobizón con la luna llena? Sí. ¿Puedo, Nancy? ¿Cómo? Sí, claro. toma la palabra. Claro. Bueno. Lo lindo de esto es intercambiar, charlar, por algo nos juntamos todos. Gracias. Bueno, hablando de gobiernos, como tú te habrás dado cuenta, pues yo como economista y observador de esto, desde el punto de vista astrológico, he estado analizando la situación que vivimos en México con el presidente que tenemos, que es de todo mundo conocido y todo mundo sabe que pues no estamos muy a gusto con él. Pero al margen de las preferencias, yo veo que esta lunación, y viendo las cosas desde el punto de vista astrológico... A ver, vamos a levantarla para México entonces. Ya que estamos hablando de México... ¿Tienes los datos? 28 no, para la Ciudad de México lo voy a levantar solamente. La misma lunación, para ver cómo queda en México. Yo la saqué para México Independencia, que es el 28 de septiembre. No voy a compararla, voy a hablar, voy a relocalizar la lunación a ver cómo queda. Fíjate, ¿la están viendo todos ahora? ¿Todos ven lo que yo proyecto? A ver, déjame. ¿Sí? ¿Se está viendo? La luna chiquita por ahí, Patricia, no sé si la podés ampliar.
A ver, entonces voy No, otra vez estoy acá. viendo la del 31 de octubre. Claro, acá Ahí estamos. está. Ah, Esta ahí Esta, está, ya. es esta luna llena levantada para la Ciudad de México. Y fíjate, Héctor, que acá yo no tengo ningún planeta angular. No, No, entonces no tengo nada en los ángulos para decir son puntos de manifestación. Quizás comparada con la Carta de México tengamos algún tipo de contacto con los planetas de la Carta de México, pero levantada la carta de la lunación para la Ciudad de México, no veo que sea tan fuerte esa lunación como lo va a ser para Buenos Aires, porque en Buenos Aires sí tiene un planeta angular, Mercurio en el medio cielo retrógrado y cuadrado con Saturno, que entonces me va a hablar de problemas en el comercio, en la comunicación, en todo tipo de comunicación, ya sea escrita, oral o Sí, ¿ves? vehicular. Tiene música, Claro. ¿quién está tocando violín? claro. ¿Quién? Ok, sí, relocalizándola, sí, estoy de Ah, de acuerdo su casa. contigo. No cae en ningún planeta angular No y el tenemos, impacto no se ve tan fuerte, aunque ubicando la lunación en la Carta de México, en la lunación, que por cierto es una carta que ya fue rectificada por Walter Anliker, conocido de ustedes sí, seguramente. sí. Entonces, cae encuadrado el Sol está entre la Luna y Venus en la casa 7 de México y la Luna cae en la casa 1. ¿Sí? A ver, Entonces, 28 de septiembre, 1821. 21 a las 18:23. A ver, déjame ver la hora porque, permíteme un segundo. Porque no sé si Walter la ajustó a esta hora, o es la hora ajustada por Walter la que yo tenga o no. Tengo, la de Walter es a las 18:58 en la tarde. 6:58 p.m. Muy Local bien, Mean vamos. Time. Local Mean Time. Sí. ¿Qué hora me dijiste? 18. 6:58 p.m. Sí, 18:58. Muy bien. 18:58. Entonces, acá la tenemos. Perfecto. México. Ok, ¿la ve? Ascendente 27:48 de Aries. Exactamente, ahí lo tengo. Entonces, hago lo siguiente. Ajá. Levanto esta carta y la pongo con aquí la tenemos, con la lunación ahí, y las vemos. ¿Ven lo que hago yo? Wow. ¿Está, sí? ¿Se está viendo? Sí, Ahí está. Entonces, la estamos viendo como tránsito, claro. Y en cuanto a tránsito, sí moviliza muchísimo de la Carta de México, porque fíjate que la lunación cae en conjunción con el Venus de la Carta de México, sí, y Júpiter, Plutón y Saturno en el medio cielo, y Saturno en cuadratura al ascendente, y Saturno cuadratura a Júpiter, y Saturno en cuadratura a Saturno natal de esa carta. O sea que esa carta está muy movilizada. Y al sí, ascendente. Efectivamente. Claro. Cuadratura. Júpiter, Saturno, claro. Júpiter, Saturno, cuadratura a Saturno, Plutón, Júpiter, y claro, en cuadratura el ascendente, por supuesto. Sí, es una lunación que evidentemente está movilizando porque la Carta de México tiene aspectos difíciles ya, ¿no es cierto? Entonces, de por sí. Fíjate, claro, de por sí, y además los tránsitos la están afectando a la Carta de México. Entonces es probable que sucedan cosas en esta lunación, ¿no? Ya hoy, las noticias de hoy, ¿cuáles son? Venus, bueno, no le he las trabajado. noticias de hoy son prácticamente básicamente las movilizaciones sociales de repudio al gobierno, que están creciendo y creciendo de un mes para acá más o menos. Evidentemente hay temas económicos también, ¿no es cierto? Y obviamente los temas económicos también, claro, hay una crisis económica muy fuerte
Y bueno, Y hay una crisis de gobierno muy fuerte, porque fíjate que Saturno rige el medio cielo y está acá en conjunción a Júpiter bastante afectado, ¿no es cierto? Incluso el ascendente, que cuando hablan de un país, cuando se habla de un país es el país en cuestión y los habitantes. claro, En este momento, la cuestión de las manifestaciones populares corresponden mucho a la luna llena en conjunción a Urano, ¿no? Porque Urano es el planeta que está asociado con la Revolución Francesa y tiene como un, una cuestión muy asociada a la Revolución Francesa, que es libertad, igualdad, fraternidad, ¿no? Que es revolucionario. Entonces, claro, en conjunción a una luna llena y en Tauro, moviliza las masas. Hay rebeldía entre mucha, el pueblo, mucha, muy bien. mucha. Y acá, claro, afecta la luna de México, la conjunción Luna, Venus, ¿no? Porque fíjense que prácticamente cae sobre Venus y como está, la Luna está aplicativa a la conjunción, claro, por supuesto, funciona como Claro. un todo y la moviliza enteramente. Venus está arriba del Sol, en conjunción al Sol, pero estos tres que son poco simpáticos Claro. juntos, en el medio cielo cuadrando por acá. Claro, claro. Y ahorita la otra crisis que mencionas tú en el gobierno también tiene que ver con la detención que se hizo por parte de la DEA en Estados Unidos del general Cienfuegos, que fue el anterior secretario de la Defensa, acusado de narcotráfico y de lavado de dinero. Entonces, esa fue una actividad que hizo unilateralmente la DEA y bueno, ahorita está pegándole mucho al gobierno porque no está muy a disgusto el gobierno mexicano porque nunca fue avisado de esta situación a pesar de el supuesto amiguismo que hay con Trump y no les avisaron. Entonces, ahorita el ejército en sí está muy mal parado por toda esta situación. ¿Dónde podemos ubicar ese problema del ejército? En la casa, el problema de ejércitos, los ejércitos siempre están representados por Marte, ¿no es cierto? Marte está asociado con el ejército, pero lo que vos me decís del general Cienfuegos, ¿está preso? Está preso en la DEA, está preso en Entonces Nueva eso es York. casa 12, si está preso, ¿no? Entonces, Está Marte en casa 12, claro. claro, claro, eso Claro, es casa claro, 12. claro, Marte está movilizando la casa 12. Te digo que claro. ese Saturno en Aries retrógrado representando al gobierno es un Saturno muy duro, muy agresivo, o sea, es difícil, ¿no? Es difícil, Claro, son difíciles los gobiernos allí también, ¿no? No es una carta simpática, para nada. no, para nada. Y el hecho, cuando Marte pasa por ahí, que activa esta conjunción de Júpiter con Saturno en Aries, también tendrá que ser difícil. Este tiempo en que Marte estuvo coqueteando con esos grados, también movilizó mucho, Claro, ¿no? El tema de la casa 12. Júpiter prácticamente ya está trabajando sobre el ascendente, o ambos dos trabajando sobre el ascendente, pero desde la casa 12, que es una casa la menos simpática de todas. Y acá tenemos Marte, que rige el ascendente, y cuando está el ascendente en Aries, en general la casa 8 está en Escorpio, y está al final de la cuarta, entonces es un Marte también difícil, ¿no? Ahí de fondo exacto. está angular, o sea que tiene una cuota de agresividad tanto el gobernante como el pueblo, de alguna Claro. manera. Fíjate que la luna en Escorpio, Venus en Escorpio dispuesto por Marte, y el ascendente dispuesto por Marte, Júpiter, Saturno dispuesto por Marte, ¿no? Hay un Marte angular y muy fuerte, y con el infortunio también está ahí. Entonces es una carta difícil. Perdón, me decías algo, Héctor, sí. Ok, no, está bien, no, nada más iba a agregar que ese paso que va a tener de Júpiter, esa cuadratura que va a ser Júpiter sobre el ascendente, pues no augura tampoco nada bueno, porque aunque Júpiter pueda ser protector desde cierto punto de vista,
al estar cuadrado al ascendente, no me da la impresión de que le vaya a ir muy bien a México. Puede ser expansor en muchos casos y además Júpiter en Capricornio está en el signo de su caída y en general provoca excesos o se sincroniza con excesos que no son en general positivos, ¿no? Claro, claro, ok, de acuerdo. Muchísimas gracias, Patricia. No, gracias Gracias. a ti. Recuerdo Patricia, interesante este análisis. las chicas de Perú dicen si puedes levantar la lunación en Lima. ¿Cómo no? Gracias. ¿A quién tenemos de Perú? ¿Son Hay alumnas tuyas? sí, hay un montón. Voy Claro. acá las tengo, toditas levantan la mano. Soy la Cruz. Bueno, Aniet, que ya son astrólogas, ya no puedo decir alumnas, porque ya están graduadas las chicas. Bueno, ¿No? pero vos sabés que William Lilly, que fue Sí. un astrólogo importantísimo, Sí, claro. que vivió en Inglaterra en la Edad Media, se decía student of astrology, toda la vida, era un capo y decía que era estudiante de astrología. Uno toda la vida tiene que seguir estudiando astrología, nunca debe darse por satisfecho. Nunca Acá, nunca, jamás. Yo creo que no nos alcanza una vida para estudiar profundamente astrología. Siempre habrá más y habrá más. Sí. Fíjense que aquí el planeta que queda angular es Venus. Venus queda en un ángulo muy cerquita, desde la casa novena, ¿no es cierto? No está en conjunción al medio cielo. Está en un ángulo, pero desde la casa novena. Por lo cual, quizás vaya a ser más suave que en otros lados, aunque Venus tiene mucho que ver con la Tierra. ¿Qué está pasando en relación al gobierno y a todo eso? Antes de que te conteste la pregunta, dime, cuando Venus está ya cerca a 2 grados del final de la casa, ¿entra en zona de reposo o tú lo consideras? En una carta mundana, ¿no? En una carta país. Está en una. Esto está yendo para allá, ¿eh? Va para allá. Ya pasó. De entrar, Ya claro, pasó. ya pasó. Está desde la casa novena, pasó. Porque Ya. va para allá. Ok, el signo Virgo, y aquí ya entró. ¿Sí? Está casi al final, pero para allá. Muy bien. Entonces, ¿qué me preguntaba? Sí, igual la considero en un ángulo, es regente del medio cielo, y está en el ángulo, sí. Bueno, lo que ha habido últimamente en los medios, ¿no? Es muchos problemas de casos de violación a mujeres. Las mujeres. Sí, Lo femenino, porque parece que en esta pandemia, no sé qué ha pasado, pero han habido muchas violaciones por las mujeres que han estado solas. Bueno, claro, cuidado. La convivencia. Sí, entonces hay una onda de... Los perritos se portan mal. Oye, los perritos, y hay una banda que sale a tocar a la puerta que todos los días pasa por la casa. Que parece ¿Te tocan serenata? Me están tocando, no sé, unas trompetas. Serenata. Pero lo que te iba a decir es que ha habido un movimiento femenino de reivindicación a la mujer y a los derechos de la mujer. En eso está. Y bueno, puede ser evidentemente que lo femenino en este tiempo tome un lugar de preponderancia, pero no olvidemos que esa Venus en su camino va a estar con malos aspectos, ¿no es cierto? Porque va a ser oposición a Marte y luego cuadratura a Júpiter, Plutón y Saturno. Entonces, durante ese tránsito por el signo de Libra, Venus no está con buenos aspectos. Bueno, entonces aparece en un lugar destacado en el medio cielo de la carta, indicando
bueno, que probablemente lo femenino y lo económico también, porque Venus muchas veces se asocia con la economía, ¿no es cierto? Entonces puede tomar un lugar de preponderancia en esta lunación. Fíjense que no hay ningún otro planeta que esté en un ángulo. ¿Mm? Acá Zoila Cruz nos dice, ola de feminicidios y ataques sexuales. Bueno, los ataques sexuales pueden corresponder a la oposición de Venus-Marte. ¿Qué quiere decir? Que en la medida que Venus se vaya avanzando puede recrudecer. Hay un quincuncio de Venus a Urano, ¿no? No. No. Quincuncio son 150 grados. Yo trabajo en las lunaciones con los aspectos tolemaicos, los aspectos mayores. Conjunción, oposición, cuadratura, trígono y sextil en ese orden. En ese orden de relevancia, en ese orden de importancia. Conjunción, que técnicamente no es un aspecto porque la definición de conjunción es dos planetas juntos en el mismo signo. No es exactamente, técnicamente un aspecto, aunque se lo considera un aspecto. Aspecto viene de la palabra latina, aspicio, quiere decir observar. Antiguamente pensaban que los planetas, cuando estaban en aspectos, era porque se observaban y se lanzaban rayos. Entonces, como en la conjunción dormían juntos los planetitas, dormían juntos, entonces no se miraban. Se producían que esa especie de, esa conjunción era una especie de dormir juntos, de hacer el amor. De acompañarse. De hacer el amor, esos planetas. Salía algo que no era, no, de esa conjunción sale una alquimia que tiene que ver con, es una sinergia, digamos, que no tiene que ver con los dos planetas juntos, cómo se comportan de una manera diferente a lo que son por cada uno de ellos por separado. ¿No? Es una cosa distinta. Sale una tercera cosa que es la conjunción. Y depende de con qué planetas estén conjuntos y en qué signo, ahí vamos a ver si esa conjunción es favorable o no es favorable. En el caso de la Luna con Urano, por ejemplo, que hay una conjunción, esa alquimia se transforma, porque ante la parsimonia de la Luna, o la cuestión lunar, viene el rayo de Urano a modificarlo todo. Urano lo modifica todo como un rayo, imprevistamente, inesperadamente, repentinamente, y da vuelta a las cosas 180 grados. Las condiciones previas no son igual a las consecuencias. Además, Urano es un planeta que tiene mucho que ver con la actividad mental, ¿no? Entonces, puede ser que, por ejemplo, si tenemos la Luna en Tauro y tenemos la conjunción de Urano, es probable que durante ese tiempo no estemos pudiendo dormir bien, por ejemplo. A mí me pasó, yo tengo Luna en Leo, así que cuando me tocó el tránsito de Urano por Acuario, entonces lo tuve opuesto a la Luna durante el año 2000 o así, y yo me acuerdo de esa época que era una época de insomnio total, tenía que bajar y prender la tele o ponerme a leer para no molestar a nadie, porque no podía absolutamente dormir, estaba alterada. Urano altera, produce alteraciones. Y muchas veces claro. nerviosa, claro. Ahora también, ¿no? Porque yo también tengo la Luna en Leo y Urano se cuadra. Bueno, pero yo la tengo en 16, todavía no me llegó Urano. Yo la tengo en 2. Ya me pasó, me regresó, ahora está acercándose, pero... Te está machacando y lo próximo que te toca... Sí. Y lo próximo que te toca es Saturno, porque ahora lo que vemos es que, claro, lo próximo que va a ser para los signos fijos es el paso de Saturno por Acuario, ¿no es cierto? Sí. Había unas moneditas ahí que habíamos separado, ¿no? A ver, ¿alguien te quiere conversar? Voy a ver. No, Isa, pásamelas todas porque las que son valiosas las voy a poner en otro lado. Carla pregunta, ¿cómo interpretarías los nodos? ¿Los interpretas en el eje 612?
Sí, pero los nodos los interpreto si tocan algún punto sensible en la carta. Los nodos Ya. en astrología tradicional. Encontré. Sí, A sí, ver sí. quién está con el micrófono abierto hablando de las moneditas. Le puedes Que por cerrar favor tú. lo cierre. Sí, pero no la identifico. Cierra todos, no pasa nada. No. El que quiere abre, porque tienen libertad de abrir. Muy bien. Bueno, ahora yo creo que ya se cayó. Ya, vale. Entonces, Los claro, nodos. si el nodo, los nodos, el nodo norte es aumentativo, siempre lo que toca lo aumenta. En el sentido benéfico, cuando toca algún planeta benéfico, Tipo jupiteriano. Algo sí, así. pero el maléfico también agranda. En realidad, el eje nodal, decía Valens, que hacía como disruptor de todo aquello que tocaba. Alteraba el lugar, las casas que tocaba en la carta natal. Y si el nodo toca, y si el nodo toca algún planeta, un segundito que ahora sí voy a ver si... Tiene que esperar porque se va a pasar el pollito ya. Ok, Ponle- ya está, ya les puse, ya los castigué. Está bien, está bien. Soy mala, no, Sí. no puedo ser así. No, es Bien, que para que entonces, se oye. el nodo norte es aumentativo y el nodo sur disminutivo, pero cuando el nodo norte toca un maléfico, lo aumenta también, y cuando el nodo sur toca un benéfico, le disminuye su beneficio, pero cuando toca un maléfico también lo moviliza. Entonces, el eje nodal es un eje disruptivo en el tema natal, y cuando toca algún planeta no se expresa normalmente naturalmente. En tránsito, cuando tocan algún planeta, entonces el eje nodal oficia de movilizador también, es importante. Por ejemplo, en la carta de Donald Trump. Uy, qué bueno. Justo era la otra pregunta. En la carta de Donald Trump nace, ¿la ven la carta? ¿Todos la ven? Sí, ya la vemos. Muy bien, perfecto. Donald Trump nace bajo un eclipse, ¿no? ¿Cómo Ajá. sabemos que nace bajo un eclipse? Porque el Sol Y el la nodo Luna están en está con los conjunción nodos. a los nodos. Cuando Sí. nosotros veamos que el Sol y la Luna están en conjunción con los nodos, sabemos que eso es un eclipse. Entonces, fíjense que Donald Trump, vamos a ponerlo con la lunación de hoy, entonces, observen que la full moon, los nodos están exactamente en la misma posición que su eje nodal. Y eso, por supuesto, es algo de mucha importancia. Wow. Para mí, Trump va a salir presidente otra vez de los Estados Unidos, entre otras cosas, por ese eje nodal. No solamente por eso, por supuesto, porque eso yo ya lo he contado en mis clases y demás, hemos estado hablando mucho. Sigue Fíjense, contándolo acá porque hay otro público y están fascinados contigo. Así que Bien. cuéntanos. No, tendríamos que entrar en direcciones y Ya. sería Otras más técnicas, complicado. otras técnicas. Otras técnicas Lo más muchísimo sencillo. más. Claro, Claro. lo más sencillo. Entonces voy a decir dos cosas. Primero, el eje nodal, él nace con un eclipse. El eclipse es una energía muy potente porque los tres cuerpos, Luna, Sol y Tierra, están alineados. Entonces hay una potencia energética muy importante. Quienes nacen con eclipse tienen natividades especiales, porque claro, los eclipses son lunaciones especiales. El hecho de que esté el eje nodal en conjunción a su propio eje nodal, entonces de alguna manera saca a la luz o pone en relevancia su Sol y su Luna otra vez. Su Sol está en la casa 10 y está en el signo de Géminis. El signo de Géminis es un signo doble. Y los signos dobles muchísimas veces nos indican más de una cosa, más de una vez. Entonces,
para mí, este señor, por esas cositas y otras cosas más, va a salir presidente de los Estados Unidos, porque Duplica. el sol en el medio cielo le promete que más de una, y porque los nodos, que son importantísimos, que tienen un ciclo de 18 años, punto 6, 18 años y medio, que está justo exactamente en conjunción a su propio eje nodal, van a llevar ese eclipse a un lugar de preponderancia de destaque, ¿no es cierto? Entonces, sí. Muy Eso. bien. Voy a ver, creo que tenemos otra pregunta. Bueno, dice contestemos. Ana, nos pregunta, hola Patricia, ¿hay carta natal para el planeta Tierra que pasa con la humanidad? Es como que está manifestándose todo el sufrimiento por años fue suprimido. O sea, como si hubiera una carta del planeta, pregunta. Bueno, hay lo que se llama un tema mundi, ¿sí? Que se supone que es el tema del mundo en su origen. Pero lo que estamos viviendo ahora es el tema fundamental de las conjunciones de Júpiter con Saturno, que están cambiando de elemento, tal como pasó durante un poquito después de la Revolución Francesa, en el tiempo del iluminismo, el materialismo dialéctico, la revolución industrial. El mundo en aquella época cambió. El mundo en esta época también va a cambiar. Deja el paradigma tierra se asocia tanto tengo, tanto valgo, tanto tengo, tanto soy, claro, con una cuestión más cientificista, más mental, más social, más de comunicación, que es lo que representa el elemento aire. El elemento aire es un elemento de inteligencia, de cuestión científica, pero el elemento aire enfría un poco las emociones. Entonces, corresponde también el hecho que Saturno esté muy fuerte en Acuario, a cosas como el aislamiento social, el enfriamiento relacional, etcétera, etcétera. Esta conjunción va a marcar un cambio. El cambio no se produce, no es que bajamos una llave y hay un cambio. No es un switch que lo produce. El cambio se produce gradualmente, pero hay una lucha previa entre aquello que todavía no se quiere ir y aquello que está llegando. Entonces, todo eso, kármicamente, es lo que estamos viviendo nosotros. Nos tocó una época muy difícil de enfrentar, ¿no es cierto? Entonces, bien, pensábamos muchas veces, yo hice mi primer trabajo sobre la conjunción de Júpiter con Saturno, fue presentado en el año 2011 en el Congreso de Barcelona. Ya en ese entonces estábamos hablando... 9 años antes. Sí, casi 10 años, que ya estábamos hablando porque en ese momento se produjo, creo que el crack en Estados Unidos, de la burbuja económica, de los Lehman Brothers, y no me acuerdo qué era lo que está. Sí. La burbuja, creo que fue... de dinero, la sobrevaloración de las acciones, sobre las hipotecas y todo eso de los mercados de valores que son sobre... Tal cual. Entonces ahí ya se había producido como un primer crack que estaba avisando, porque claro, todo esto también tiene que ver con lo económico, ¿no? Con la economía mundial, que puede estar asociada a un ciclo también donde todo va a cambiar, ¿no? La economía cambia y cambia también nuestro manejo del dinero, porque a partir de ahora, y de hecho los últimos 20 años se han producido muchos cambios en lo que es la comunicación. Lo que más avanzado es todo esto que en este momento estamos utilizando estas plataformas que nos permiten comunicarnos de otra manera. Pero yo me acuerdo, que ya soy una señora grande, y me acuerdo cuando era joven, y decía,
Hoy en el año 2000, quizás estemos hablando por teléfono y viéndonos al mismo tiempo, nos parecía una cosa imposible, ¿no? Y llegó el año 2000 y se empezaron a pasar esas cosas que habíamos soñado como el mundo nuevo, que bueno, estamos viviendo la nueva normalidad, nos tendremos que adaptar. Yo creo que la base de todo esto es que tenemos que adaptarnos a las nuevas tecnologías, tenemos que adaptarnos a esta nueva forma de vida. Creo que la normalidad, tal y como la conocíamos, ya no vuelve. Estamos viviendo lo que veíamos en la serie de los supersónicos. ¿Te acordás? Sí, buenísima. Ajá. Sí. Bueno, iban con escafandras, nosotros también, cuando salimos a la calle salimos protegidos. Carla nos pregunta, ¿cada cuántos años se produce la conjunción Saturno-Júpiter en Acuario? O sea, el ciclo de la conjunción. No, los ciclos, las conjunciones de Júpiter y Saturno tienen un ciclo entre sí. Esos dos planetitas se conjuntan cada 20 años, ¿sí? Cada 20 años Júpiter y Saturno, de acuerdo a las velocidades de cada uno, Júpiter da la vuelta en 12 años, pero Saturno da la vuelta en aproximadamente 30 años. Entonces, se encuentran ellos dos juntitos cada 20 años, pero cada 20 años producen las conjunciones 12 veces en el mismo elemento, es decir, esas conjunciones de 20 años, cada 240 años se producen en el mismo elemento, pero hay una conjunción que se llama predecesora, que viene generalmente, es la anteúltima conjunción en ese elemento. Y nosotros tuvimos la conjunción predecesora en el elemento aire en los años 1980-81, que fue el nacimiento de uno de mis hijos en el 81. Mi hija nace con la conjunción de Júpiter con Saturno en Libra. Esa fue la predecesora. Después, en el año 2000, se vuelve a producir la conjunción de Júpiter con Saturno, pero la última conjunción de Júpiter con Saturno en el elemento Tierra se produce en Tauro. Esta conjunción que se produce ahora, 2000-2020, se produce, es la primera conjunción después de la predecesora que se produce en un signo de aire, y durante 200 años aproximadamente van a producirse las conjunciones de Júpiter con Saturno en el elemento aire. No siempre en Acuario, van a jugar entre los tres signos del elemento aire, ¿no es cierto? Libra, Géminis y Acuario. En este caso es en Acuario. Esta próxima conjunción es en Acuario. Debería mirar un efemérides para decirte más o menos cómo se van a ir dando las conjunciones. Pero es el elemento aire. En este caso es en Acuario. No por eso vamos a entrar en la era de Acuario, que eso es otra cuestión que tiene que ver con la precesión de los equinoccios. ¿Puedo hacer un aporte? Claro. La última conjunción de Saturno y Júpiter en Acuario fue en el año 1285. Ok, gracias. Y de ahí pues se ha estado uniendo otras veces en otros signos de aire, pero en Acuario la última fue en el 1285. Hola Patricia, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿tú? Muy bien, aquí oyéndote con gran placer. Igualmente, me alegra escucharte a ti. Sí, pero la cuestión, está bien, son 1200, ¿cuánto dijiste? 1285. Perfecto. 700 y pico de años. Claro, pero para adelante tenés la listita ahí. No, solamente tengo esa conjunción de Acuario, porque es que cuando sucedió esa conjunción hace 1285 años hubo un gran terremoto en el Medio Oriente. Mira. Entonces, pues,
La próxima conjunción es interesante, la próxima conjunción de Júpiter con Saturno la voy a buscar y voy a mostrar cómo, fíjate, ¿te acordás que intervine en una charlita con Adolfo Jerez en el tema de que estábamos hablando de esto? Y entonces mostré cómo bajaba por el medio cielo de América. Ahora lo vamos a ver, porque eso es muy interesante de ver. Y tocaba, como esta conjunción de Júpiter con Saturno indica renovación, porque todas las conjunciones, a partir de una conjunción, vamos a ver algo nuevo en el cielo, y como la astrología se basa en la ley de correspondencia y analogía, que dice como es arriba, es abajo, como es abajo, es arriba, para que perpetúe el milagro de la unidad, cuando se produce algo nuevo en el cielo, indica algo nuevo en la tierra. Entonces, como esa conjunción cae por el medio cielo de toda América, es muy probable que muchos de esos gobiernos complicados y difíciles, entre ellos el de Venezuela, sufran alguna o vivan alguna renovación. Júpiter, Saturno. Ahora lo vamos a ver. Yo se los voy a mostrar cómo cae Júpiter, Plutón 2020, Júpiter, Saturno 2020. Acá la tenemos. Esto es para Buenos Aires, Argentina. Qué curioso, fíjense que el medio cielo, no sé si lo observan, es el ascendente de esta lunación, 5-28 de Acuario, para Buenos Aires. Pero lo que yo les quiero enseñar, que en Buenos Aires no cae justamente en el medio cielo, pero rige el medio cielo, entonces esa carta, ok. Acá tenemos la conjunción de Júpiter con Saturno y fíjense cómo baja por el medio cielo, de aquí, de Venezuela, toca fundamentalmente a Venezuela, Bolivia y Argentina, ¿sí? Baja por ahí. Entonces, yo creo que eso va a significar la renovación de muchos de los gobiernos de América, ¿no? Baja por ahí y moviliza, hay cosas nuevas. El medio cielo siempre se refiere a los lugares asociados al gobierno, al poder, a las personas que nos mandan cuando se trata de una carta natal. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Sí, también esperamos que salir de estos malos gobiernos. Sí, efectivamente.